¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta hora de la mañana. Saludo también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción, en los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué andas haciendo, Jorge? Te veo que estás ahí, quién sabe qué, reclamando. Estoy reclamando cosas porque nos dimos a la tarea, mis amigos tuiteros y un servidor, de buscar un rap que sale en Milenio, que habla de política y que no hemos detectado la razón de ser, de hacer una especie de corrido rap, y estoy tratando de dilucidar o clarificar si es en contra de la izquierda, a favor de la izquierda, si tiene el espíritu de un corrido mexicano que narra acontecimientos, no sabemos qué es el surrealismo total, y estoy buscando ahorita para oírlo el link, o como se llama esa mugre. ¿El link? Sí, y un cuate que me dice, no, vamos a investigar, y lo encontramos ayer, porque no está muy accesible. Bueno, ahorita conversamos, ahorita que lo encontremos, para ver claro qué es lo que está sucediendo. Adelante, Betty, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Oye, pues pues nuevamente hablar de situaciones que no nos gustan, pero que obviamente tienen que ver con el panorama que estamos viviendo, que todo gira, ya sabes, en función a las elecciones. Por un lado, se confirma el haya sido como haya sido con la designación de la hermana de Calderón al gobierno de Michoacán. Bien lo sabemos, bien sabemos cómo funcionan las cosas, y que pues bueno, nos damos cuenta que toda una estructura de un partido, de un gobierno, pues va tejiendo las cosas para que al final pues se dé esta situación, como es la designación de la hermana de Felipe Calderón. Digo, el PRI no canta mal las rancheras, bien sabemos también cómo opera. Tan solo hablar del señor Moreira, que dejó en Coahuila a su hermano, así es que pues son los orgullos de su nepotismo, ¿no, Jorge? Eso por el lado del PRI y del PAN, pero también del PRD no canta mal las rancheras, ahorita te digo. Mira, ahorita lo vamos a poner, ponlo aquí. Lo que te digo es que no es tanto efecto del nepotismo. Bueno, para esto nepotismo, ¿sabes exactamente lo que es? La definición de diccionario, pues no, pero es pues favorecer con cargos públicos a algún familiar, ¿no? Sí, de nepotes, que significa, en griego me parece que significa sobrino. Y los cardenales, tengo la idea, si no, por ahí Manuel Munguía lo sabe, y lo hemos tratado en nuestro programa Sopa de Letras, tenían un sobrino, nepotes, y ese sobrino, pues algunos dicen que era beneficiado de carácter económico o político. Creo que también existe, y a mí me lo dijo un especialista en la materia, el padre Perrone, que este nepotes tenía la calificación de un afecto alternativo no criticable en la actualidad, pero relacionado con la homosexualidad, es decir, que había cardenales u obispos que tenían la posibilidad casi tolerada de tener un sobrino que arreglaba todo, pero que en el fondo tenía un rol de carácter afectivo. Fíjate qué elegancia para decir que era Mari. Digo que qué elegancia para decir que tenían una condición especial. Mira, aquí es nepotismo, es la preferencia que tienen algunos gobernantes para dar empleos públicos a familiares sin tomar en cuenta la competencia de los mismos, o bien desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las gracias. Sí, pero en origen sobrino, pero en fin. Entonces, ese nepotismo es el que impera en esto, pero no es tanto esto, sino el hecho de haber flexibilizado la cosa de la política a constituirla en una acción formal, exterior, escenográfica y teatral, que vino a acrecentar la mercantilización y la publicidad. Es decir, no importa que sea mi sobrino, no importa que sea mi cuñada, no importa que sea mi tío, no importa que sea mi hermano, con publicidad lo compensamos. La vida política democrática de México en la actualidad no es efecto
de los méritos del ciudadano, sino de la cantidad de spots. Es decir, la cantidad de spots es lo que le da la jerarquía a un ciudadano para gobernar a su país, o para gobernar en general. Y eso va a tener un resultado pésimo. Sí. No solo caótico, desordenado, sino trágico, como ya ocasionalmente lo estamos viendo. Entonces, ¿por qué vamos a dejarle a otro que venga y que tiene méritos si no es mi pariente? ¿Por qué? Porque en una democracia esto no fuese posible. En México todo es posible. Porque un buen reportaje con fulano de tal en su programa, 8 columnas en tal lugar, la repartición de todo, el rumor de boca a boca, un festival de tal naturaleza, una ayuda, una concesión, arreglan todo. En consecuencia, la desjerarquización de los valores, para mí es, a ver, yo tengo poder, y mi cuñada, o mi cuñado, o mi hermana, o mi hermano, o la esposa de mi mujer, o la hermana de mi mujer, quien sea, quiere una guardería, quiere una concesión, quiere un peso por barril de petróleo, o un centavo por barril de petróleo, como se usó alguna vez, quiere algo así, yo puedo hacerlo. ¿Por qué lo voy a hacer por otro si puedo hacerlo por alguien propio? Es mi filosofía. Sí, es la filosofía. La corrupción que yo voy a tener tiene una disculpa, el cariño y el amor que le tengo a esa persona, y se acabó. ¿Y en detrimento de quién? Pues nadie, porque nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo puede reclamar. No hay juez que lo castigue. No hay pena. En consecuencia, no es delito. Es la filosofía que priva en la actualidad. Por eso, lo que se necesita arreglar en México no es la declaración, las leyes, más leyes. La reforma política. No, ¿qué coño? No. Es cambiar a la gente. Sí. Mientras la gente no tenga otra manera de evaluar las cosas, valemos gorro, vamos a valer gorro. Por eso, mientras yo diga, no, pues si voy a poner a mi hermano y lo voy a dejar, o va a ser mi hermano, no hay problema, ¿por qué voy a dejar un extraño si puedo poner a mi hermano de gobernador? A ver. Pues sí. Sí, Y la razón dice, bueno, primero paisano que Dios es de los míos. Además, él conoce. No, sí. No, pues sí. Por eso digo, pero al dejar a un pariente, al dejar a un hermano, un pariente, o lo que sea, en el caso de Felipe Calderón, el caso no es personalizar, tampoco generalizar, pero generalizar tiene que ser, es decir, cuando Cristo dijo, amaos los unos a los otros, evidentemente que es una generalización. Estaba generalizando y no por eso es condenable. Estoy diciendo a todos los que se parezcan a ti, ámalos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué bruto van a decir algunos de los tuiteros que nada les gusta, o los troles, o los que dicen, no, qué bruto, no se puede generalizar, ¿cómo amar a todos? Bueno, pues sí se puede. Entonces, ¿quiénes son los troles, Jorge? Son esa mugre que hay en los twitters, apenas dices algo que lesiona al sistema, y te caen encima y te mientan la madre y te dicen viejo, asqueroso, ¿quién sabe qué? Para que no te aburras y dejes de hacerlo, y creen que están haciendo. Es decir, también, esto es como te voy a decir, es la cobardía más total, porque están escudados en el anonimato, y se supone que caballerosamente tú das una opinión que puede o no gustarte tu opinión. ¿Se acabó? Pero el asunto en cuanto a que por ejemplo se deje a un pariente, a un cercano, a un cariño, a un afecto en un puesto, significa que la vida democrática de México vale gorro. Y vale gorro también. Hoy en la mañana, por ejemplo, surgió la onda. Sí. De que dijo este cuate Chucho Ortega, a mí ni me va ni me viene Chucho Ortega, ni tengo nada por qué ni elogiarlo, y más bien
dentro del PRD dividido y corrupto en muchas áreas, así como puedo decir que en otras áreas es ejemplar, particularmente aquellos que provienen de la ideología de Alberto Castillo, a quien yo profeso una admiración seria y sólida por lo congruente de su conducta. Bueno, entonces no me importa a mí si Chucho Ortega es corrupto, si no es corrupto, si Bejarano, si las arañas, si la señora Padierna. Conocí áreas del PRD corruptísimas, tan corruptas como los otros partidos, subrayo. Pero dijo algo excepcional, dijo, es que es imposible lanzarse una campaña publicitaria si no tienes, es decir, la aceptación de locutores, de comentaristas y de gente de televisión y el dinero para comprarlo. Eso, dicho así, independientemente de que Chucho, como se llama Ortega, sea quien sea, es una verdad incontestable. Entonces, me caen encima, no, qué bruto, mano, no, Chucho Ortega, a mí me vale gorro Chucho Ortega, no me pondría ni así del dedo ni para perjudicarlo, pero tampoco, ni mucho menos para apoyarlo. Pero si lo que dijo es verdad, yo argumento algo, que una verdad la puede decir cualquiera. Si es aceptable la verdad es rescatable. Es decir, bueno, dijo una verdad, no solo la dice él. Son millones de mexicanos los que creen que la vida democrática de México es una vida es un quehacer deficiente, como es demostrable. Adelante, Betty, por favor. Bueno, pues eso en cuanto a PRI, PAN y del PRD, pues sí habría que hablar muchísimo, Jorge, porque yo la verdad, y mira, ya sé que nos van a decir que somos aquí muy presumidos en lo que decimos, pero ¿te acuerdas que en algún momento hablamos de que, bueno, si Ebrard y Andrés Manuel López Obrador están en función a una izquierda unida, a un propósito de un gobierno alternativo, pues sería bueno que sí efectivamente unificaran esfuerzos y que se pusieran de acuerdo al final de la contienda para que uno ejerciera la función de presidente y otro pues jefe de gobierno, no, lo cual fue una situación muy fue chascarrillo. Sí, chascarrillo. Pero es que no se puede, Jorge, no se puede, ese mismo día lo dijimos, no se puede. La verdad es que pues no sé si es la situación del ser humano de al final el egoísmo llegar solo al poder. Te voy a decir cómo está Ajá. 3 hombres parecería ser que tienen ciertas características de alternancia que podían ser válidos a ojos de muchos mexicanos. Otros, obviamente, y digo obvia y respetuosamente, no. Además, chascarrillo, no. Digo chascarrillo porque obviamente en las circunstancias actuales lo que digo no puede ser más que tomado como una grasejada, como algo chistorete. Sí. Pero si estuviese dada la posibilidad, nosotros tenemos la solución del problema. A ver, ¿cuál? Es obvio que continuar así en México va en una declive terriblemente peligrosa, máxime porque todo se agravó con el hecho de emprender una guerra que no tiene salida ni solución, según dicen los especialistas, y además yo estoy adherido a esa idea. La guerra así es muy difícil que concluya. Que concluya de una manera. Generalmente las guerras terminan con el triunfo de una facción sobre la otra. En esta parecería ser que es una guerra hecha para que no termine, y ese es el peligro. Porque primero hay 2 misterios fundamentales. ¿Quién es el combatiente A y quién es el combatiente B? ¿Quiénes están? Digamos que hay trincheras. Trinchera de este lado, del lado derecho, y trinchera del lado izquierdo. Pregunta. ¿Todos los que están de la trinchera de este lado de acá, ideológicamente, están convencidos de que quieren destruir a los del lado de allá? Ahora, los del lado de allá, todos los que están del lado de allá, ¿son efectivamente los que quieren luchar con el lado de acá? No sabes quién es quién. Hay confusión. Ni siquiera la corrupción está clarificada. No. No que no exista,
sino que sea claro. Entonces tú no sabes si aquel que es un perseguidor de delincuentes lo es también. Y a la reversa también. Sí, hay una mezcolanza de todo, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, cuando eso es tan difícil, entonces yo digo, bueno, habría que tener una solución mágica. Si 3 individuos, para volver al caso, aglutinan una buena apreciación de quienes quieren un México que deje el partidismo también, vivimos en el momento en el cual se ha demostrado que los partidos no son solución prácticamente para nada. Porque el triunfo económico de México, entre comillas, en el hipotético caso de que México sea un triunfador económico, no es discutible. Nada de sí, mi querida Betty. ¿Cómo vamos a hacer una economía potente y dura con 130,000 millones de despensa? De reserva. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si tenemos 50% de pobres? Pues es que así es la realidad. La jactancia fundamental del sistema actual es que somos un país con reservas y rico. La mitad. Eso dicen. No, dicen que somos... Espérate, la proposición es, somos un país rico y tenemos muchas reservas. La mitad. ¿Cómo que la mitad? La mitad la mitad de las gentes. La otra mitad... No, la otra está jodida, no comió. La otra tiene fregada. No, pues entonces no. Mi familia está compuesta por gente rica. La mitad. Porque mi pariente ese no come. No puede ser. Sí, no. ¿Eres de una familia acomodada, rica y poderosa o no? O todos hijos, no me acuerdo. O todos hijos o todos centenados, ¿no? Ahí está la cosa. Sí. Entonces, el triunfo fundamental de este sistema, y eso no es del triunfo de los partidos políticos, es triunfo de un sistema que se llama neoliberalismo y que hace que los de arriba reciban los beneficios de los que están abajo, hijo, ¿cómo pues, hijo? Bueno, trabajando todo el día, Bueno. Pero a ver, volviendo al asunto, Jorge, entonces, ¿cuál sería la solución? Porque pues yo ya veo a Andrés Manuel. Bueno, vamos a nombrar a 3 individuos que han demostrado que posiblemente, o que se tiene esperanzas, o que el pueblo podría tener esperanzas de ser una alternancia. Hay que alternar porque ya se le dijo, bueno, yo quién soy, ¿verdad? Pues ya tuvo la oportunidad la derecha de entrar al poder. Sacaron a patadas, entre comillas, dice, yo te voy a poner, le dijeron a Fox, que eres un buen empleado de defensa, Coca-Cola. Sí. Fíjate la alternancia. Le dieron la posibilidad, no alternó la derecha, alternó lo comercial. Bueno, ya entró Fox. Bueno, pero ya demostraron, que los avances que tienen, que el hecho de que nos digan, tú con 5,000 pesos comes 3 veces, ganas tanto, no nos convence tanto. Es así que la demostración de que lo que dicen no es totalmente cierto es que se descubre que han aumentado en 3 o 4 millones, siempre es muy parco para las cifras, 3 o 4 millones o más, la cantidad de pobres, ergo no han triunfado. Porque si lo que más les importa a ellos es la economía y hay más pobres, el fracaso es evidente. Bueno, ahí está la fregadera. Entonces, vamos a poner a 3. Entonces, Ebrard, AMLO, que ha demostrado propiamente que tiene con qué competir y lo demostró en el 2006 y que finalmente aglutina una buena cantidad de la reserva de México. ¿Cuál es la reserva de México? Preguntaría el acucioso Radio Escucha y tú también. La esperanza. Simplemente hay un México que tiene esperanza. Vamos a pensar, Ebrard colateralmente con esta ideología también. Juan Ramón de la Fuente, porque se ha mantenido en los avatares de la política, en los vaivenes de la política y en los zigzagueos, se ha mantenido así, y son muchos los que ven también la posibilidad de que sea o pueda ser un hombre de poder. Y ha demostrado serlo. Por en todo caso, cuando estuvo en la universidad, no unió a la universidad con la televisión, que se dice pronto, se dice fácil y parece una tontería. No lo es.
tiene perfectamente ubicado que la universidad es una institución de nobleza y otras instituciones son mercantiles. No sé si me explique, creo que no. No importa. Bueno, entonces, a los tres, oigan, pero para que no se estén peleando, ¿cómo le hacemos? A ver. 2 años, hay los 3 puestos fundamentales que yo creo que son, falta uno que habría que clarificar un poco, pero sería consecuencia de los demás. Bueno, el regir al país ideológicamente, aquí habría una similitud de ideologías, un cierto paralelismo de ideologías entre AMLO, Ebrard y Juan Ramón, creo yo. Hay un cierto espíritu de alternancia, un mismo concepto de la justicia, un mismo concepto de lo democrático y de lo social, podría pensarse. Bueno, 2 años, uno presidente, el otro el rector del DF, es una ciudad monstruosa, si el DF está enfermo, todo el país lo será, y el DF está enfermo. Es un área donde la corrupción nacional, no, aquí puedes decir, cualquiera decir, no, es que la corrupción no es nacional, sí, no, es que el DF y la cabeza está enferma, tanto da. Finalmente, estamos en un territorio de corrupción. Pero la cabeza tendría que empezar por limpiar la cabeza, lo acaba de decir Calderón, y ahora ya lo dice así, antes no. La corrupción se empieza a limpiar por arriba. Ándale, ándenle, ¿verdad? Bueno, está bien. Entonces, 2 años tú eres presidente, 2 años tú eres regente, tú ya lo fuiste, y 2 años tú te vas a gobernación. Y entre los 3 ya se funda, o tendría que haber cosas fundamentales para México, que es la Secretaría de la Comunicación, la Secretaría, es decir, o lo relacionado con los energéticos, con el petróleo, y la Secretaría de la Comunicación, para establecer las normas y las pautas de la libertad y lo censurable. Pero viene el pero, Jorge. La cuestión, ese sería lo ideal, pero lo cierto es que hay intereses, lo cierto es que no sé si sea una situación del ser humano ir solo para obtener solo el poder, y pues al final... Es hipotético. Pero al final... Pero aquí dije algo, Betty, que te van a mentar todo lo que sea mentable o mencionable. Es que ahí está la división ya, Jorge. Por eso, pero espérate. A ver. Es que no lo advertiste. El hecho de poner una Secretaría de la Comunicación que tuviese el concepto de lo libre y lo censurable. Y entonces, desde ahorita lanzamos la tesis de que no se concibe la libertad sin lo censurable, sin la censura. Sí, la libertad reclama, de la libertad se deduce, se colige, se infiere, la libertad exige censura, apúntale, toda libertad exige una censura, punto. No hay libertad, o si no de otra manera, no hay libertad que se conciba sin censura, porque lo que la libertad garantiza forzosamente trae como una inferencia, como una consecuencia natural el hecho de censurar otras cosas. Y en México, en el área de la comunicación, no hay censura, siendo que hay absoluta y totalmente. Ayer mero tuve mal de estómago viendo la televisión, porque viendo que el crimen, la muerte, pero la perversidad patológica y esquizofrénica de la muerte que nos llega de Estados Unidos. Hay una voluntad de degradar al ser humano, punto. Y es demostrable. Entonces luego les digo porque a veces ni yo me entiendo. Adelante. Una pausa, regresamos en un minuto. Estamos de regreso rápidamente, teléfonos en cabina, 5518-7760, Lada sin costo 01800-581-8248, y también nos puede mandar un mensaje de texto vía celular al 30-500, que por cierto, tenemos un mensajito desde las 6 de la mañana que dice que en Álvaro, municipio de Tapachula, Chiapas, el río Pumpuapa se desbordó, hay familias afectadas, ojalá que lo
digan al aire. Pues bueno, ahí está el mensaje, Jorge, en Tapachula. Está bien, está bien. También, fíjate que ha habido alguna repercusión y que me gustaría solamente decir un pequeño punto de vista a lo que sucede. Evidentemente que nuestro programa pero lamentar es una palabra que se usa en la televisión de una manera muy artificial. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo en que la palabra del diálogo entre los hombres de la comunicación y la delincuencia o el gobierno sea la punición, el castigo, la muerte o el crimen? Aquí lo dijimos muy claramente cuando ha habido trabajadores de los medios de comunicación que han caído bajo el crimen, oponemos totalmente. Y sí, desde luego hacemos votos porque este México de delincuencia, me refiero particularmente a los periodistas veracruzanos, pues no pague con su sangre los problemas inherentes a la corrupción que existe en el área delincuencial. Así es que sí, lo hicimos en un momento, y si alguno lo duda, que despeje todas sus ideas, porque nosotros estamos en contra de que eso suceda, y así lo hicimos ver cuando cayeron los amigos de las medios de comunicación de Veracruz. Bueno, hay un criterio que yo creo descubrir en volverlo todo trivial o degradarlo. El método es un método que se usa en los medios de comunicación justamente. ¿Qué hay que hacer para que algo no lo tome en cuenta la población? No le des tanto vuelo, me decía el director del periódico en los muchos años que yo trabajo, no muchos años, en las veces que había que decir algo en el periódico, cuando alguna ocasión desde el periódico, fíjate, alguna vez colaboré con un periódico de derecha que se llamaba Atisbos. No le des mucho vuelo a eso, porque es que no conviene que se sepa. En la televisión, oye, no digas eso, ¿por qué? Porque no conviene que se sepa. Entonces, callar algo es comunicar. Sí. Es decir, cuando uno no dice algo que debería de decir, está haciendo una labor periodística, aunque sea una labor periodística de carácter interesado. Estoy interesado en que no se sepa, como cuando me dijeron a mí, oye, es que voy a ir a Venezuela porque va a haber elecciones limpias y propias y democráticas. Pues no interesa. ¿Cómo que no interesa? Sí interesa, es noticia. Sí, no nos interesa que se sepa. Aquí, por ejemplo, si tú me dices, México está en vías de buscar una democracia, y ¿qué tenemos? Pues el poder del pueblo. Que el pueblo hable, que vote, que se ilustre, que venga a votar, que tome un partido, el que quiera, que busque un candidato, sea un candidato limpio, puro, propio. ¿De qué te ríes? No, pues ¿para cuándo eso? No, que un candidato, pues, ahí tienes, por ejemplo, Erubiel y todo eso. Bueno, sí. Digo, por eso, inclusive, muy bien, ¿cómo te voy a decir? Con la cara, el maquillaje que haya, de todas las cosas que haya, bueno, un candidato, que lo busque, y que busque, lo del maquillaje lo vamos a quitar del script, que se borre, pero la vida democrática implica que nosotros nos interesemos por la república, por las cosas de la población, y que tomemos un camino en consecuencia para que, según nuestro propio criterio, con libertad votemos y escojamos quién nos gobierna. Y para eso hay cierta exposición de las ideologías. Hay canciones, hay programas de televisión, hay locutores, pero ¿cómo no?, que presentan la idea del caso. Pero me pregunto, ¿qué cosa es esto que me dicen, oye, aquí hay algo político?
¿Y esto político qué cosa es? Pues no sé, pero no sé qué es. Esto es un rap. Un joven habla de los chuchos de la izquierda, sale Andrés Manuel. No sé qué carajos es esto. ¿Tú sabes qué cosa es? Lo he escuchado, Jorge, pero no se entiende si efectivamente si es una crítica al gobierno de la Ciudad de México, si es una crítica a los chuchos, si no se entiende nada, porque también la letra es un caos total, donde dice, llegó el momento, vamos pues a comenzar del desatino al interior de aquel partido política izquierda nacional, cuanto más vamos pues a observar, en cuanto más no está alterado en sus funciones de deducción, porque si tú lees esto no se entiende. ¿Quién canta esto? Se llama Cacinca, no, clandestina, sujetos al sistema. La pregunta fundamental es, ¿qué tiene que ver esto con México? La manera de la forma es el mensaje. ¿Quién decía esto? ¿McLuhan? Reyes Heroles. Vaya. No, pero en serio. En política, lo de la forma es el mensaje. Sí. Esto es una filosofía. La vestimenta es norteamericana. Ajá. La chica está con lentes negros, con pantalones enormes, 5 tallas más grandes. Tipo cholos. ¿Son arquetos? ¿Son qué son, niña? ¿Ninis o qué? Sí. Bueno, es algo de eso. Lentes negros, terribles. Panorama de Nueva York. Graffiti. ¿Qué es? Yo oigo eso y a lo que le miento, ¿cómo te voy a decir? Me degrada en mi ser político, en mi son politicón. Esto para mí no es política. Esto es la degradación de la política. Yo no sé, porque hasta el momento no lo he clarificado, si esto es a favor del PRD, en contra del PRD, y me vale gorro, es en contra del hombre. No, sí, es... Ahora, la intención es la crítica al PRD, pero por lo que sea es degradación, es simple. Claro, es degradarlo porque ¿qué tiene esto que ver con México? No. Son 3 individuos que están disfrazados de la manera en la cual se disfrazan los muchachos de las pandillas. Sí. Iconoclastas, busca iconoclastas. Entonces, que rompen todo lo establecido, pero no para mejorarlo, sino para degradarlo. Entonces, lo ponen y yo entro en confusión. Esto es política, es a favor del PRD, es en contra del PRD, esto es lo de menos, a favor o en contra de quien sea. Lo que importa es el hecho de que el utilizar estos medios y estas formas me ubican dentro de pequeños gigantes, Big Brother, la moda de traer lo norteamericano a México. Esto ya es en sí una invasión de costumbres, es una invasión de música, es un atentado a lo mexicano. No es que sea un nacionalismo total, pero me parece pues que la finalidad es aviesa, perversa y pinchísima. Es decir, ¿de qué manera se vuelve un gringo? Yo me imagino a un hijo, a un nieto de 15, 16 años que digo, oye, interésate en la política, mira, ve los partidos políticos, aquí hay justamente una rola como a ti te gusta, y como dices, y mole, y quién sabe qué carajos dicen, con un atuendo que obviamente recuerda a el disfraz o la manera de cómo se visten los que tienen el problema de la drogadicción. Porque estos son así están vestidos y disfrazados. ¿No te parece? ¿Sabrías tú decirme qué es eso?
Pues lo que pasa es que yo también lo he tratado de descifrar y creo que simplemente es un anuncio absurdo con tal de pegarle, pues ya sea al gobierno de la ciudad, porque te digo, habla de que las cosas no están bien aquí, y evidentemente al PRD, ¿no? Pero es pues simplemente es llegar a un sector de la población que son los jóvenes, que yo creo que lo hacen de muy mala manera, porque pues no todos son ni cholos ni darquetos, ni pertenecen a esas tribus, y que simplemente, o sea, no hay ningún objetivo más que pegar. Eso es lo único, y lo cual me parece muy degradante. Porque sacan letreros del IFE, de Marcelo. Yo no sé. Digo, evidentemente que sí hay muchas cosas, demasiadas cosas que criticar del PRD y del gobierno del DF, pero así yo creo que no se confunde, no se entiende. Yo creo que está mal hecho, además, Jorge. Pero pues bueno. Es una mugre. Es una mugre. Bueno, adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Estamos de regreso, Jorge. Nos quedan pocos minutos, pero tenemos muchos temas. Está ahí el tema de Obama. Está por ahí un amigo del auditorio que nos pregunta que comentemos lo de la salida anticipada de Zapatero, porque programó ya las elecciones para el 20 de noviembre. Y está, Jorge, algo que surgió el fin de semana, el padre Alejandro Solalinde, que pide perdón a los zetas. Ese perdón genera mucha inquietud entre muchas personas. Yo he visto apreciaciones que dicen, ¿cómo pedirle perdón a un criminal? Es decir, no se le perdona el crimen. Se examinan, y creo que sería muy noble hacerlo, el entorno en el cual surge un criminal. Es decir, alguien había dicho cuando yo leía mucho, joven y todo eso, que el destino es infancia. Había otra apreciación que decía el hombre es clima, y en un sentido más largo, más amplio, clima pues es todo lo que te entorna en tu vida. Y luego el hombre es y sus circunstancias. En consecuencia somos un efecto de la educación. Si la educación que nos han dado es una educación a todas luces deficiente, y yo desde 1950 que veía el hombre del rifle, hasta ahorita que tengo 30 programas de televisión donde se rinde culto a la muerte. Y digo de televisión porque finalmente todos los que somos ya viejos, imagínate tú los jóvenes, han tenido una cultura tanatofílica, debería decir. Thanatos significa muerte. Filios, ligada a. Ayer estaba viendo, por ejemplo, 1000 maneras de morir. No pude verlo, supe de qué se trataba, pero ya en serio me altera muchísimo. No sé, pero el hecho, fíjate tú, que haya, como no es una, hay que decirlo con toda la razón, aquí en México lo ponen y no hay nadie que lo prohíba. A ver, el hecho de que pongan eso, 1000 maneras de morir. ¿Qué le voy a decir yo a mi niño? El que lo vea, usted señor, usted licenciado, usted otro licenciado, el hijo del licenciado, el nieto del licenciado, también lo va a ver. Y le vamos a enseñar, y lo van a exaltar, y le van a explicar con cierta fruición es más cercano al deleite que al rechazo. 1000 maneras de morir, ¿va a incrementar su cultura? No, por ejemplo, la perversidad es terrorífica, por ejemplo, no sé, de ponerle en alguna cavidad una sanguijuela que reviente, eso es lo que iban a hacer. ¿En qué es utilidad? Es el culto a lo mortuorio, y todo esto ha sucedido en los últimos 50 años.
y esa es la sociedad que tenemos. ¿Y qué sucede con eso? Pues no lo sé. Oye, pero qué humildad, bueno, ya lo sabemos del padre Solalinde, pero eso que hizo, ese perdón a la sociedad, a los damnificados de la sociedad y de un gobierno corrupto, pues evidentemente nunca lo vamos a tener por parte de las autoridades. No, la gente no lo acepta. Hay muchas personas que no lo aceptan. Pero no lo aceptan de mala leche, no lo aceptan porque piensan que con eso se perjudica al sistema, o a su patrón, o a que tú mandes. El notipoema, Jorge. El notipoema, por favor, démelo, ahorita está. ¿Dónde está el notipoema? Ahorita te lo doy. ¿Qué otra cosa tenemos pendiente? Dámelo. Ya aquí lo tengo. Bueno. Es a propósito de que se llevaron a los héroes por las calles de México. Imagínate el cortejo. Y pasaron los héroes preguntando rumbo a su eternidad indefinible, camino de la historia incomprensible. En este México, ¿qué está pasando? Murieron por lograr la democracia en una lucha cruenta y despiadada. La tarea quedará bien terminada, sin hambre, corrupción y sin desgracia. La pregunta persiste y no hay respuesta. El país se desliza por la historia. Votos, engaños, réplicas, encuestas, entusiasmos hipócritas y fiestas. Vamos hacia una eterna moratoria en busca de una patria más honesta. Muy bien, Betty. Gracias, hasta mañana, Jorge. Hasta mañana, Betty. Esto lo encuentran en notipoemas.com. Era de negro como ella se vestía y resaltaba más su perdición. Oh, negra vida, cómo te detesto, tú eres la causa de todo su baldón, porque tú le pusiste el lodo en abundancia para que se pintara de negro el corazón. Jugóme una negra traición, a otro querer se entregó, tan negra tenía